Hola, jóvenes. En esta sesión vamos a iniciar viendo aplicaciones que se pueden resolver o se pueden modelar con ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ver lo que son mezclas o soluciones químicas. Entonces, vamos a definir ciertas notaciones que se usan mucho en química, que básicamente son unidades de medida. Entonces, por ejemplo, de ahora en adelante, LD significa libras, GAL significan galones. Si yo defino GAL entre minutos, es una razón de cambio, esos son galones por minutos, la G son gramos y la KG son kilogramos. Para los que no saben, la libra es una unidad de medida que usan los estadounidenses usan mucho esa unidad de la libra, pero para los que no saben, una libra básicamente son 0,45 kilogramos. Es menos de medio kilo, por decirlo así. Y para los que no saben, un galón, un galón, un galón es 3,78 litros. ¿Ok? Un poco menos de 4 litros representa un galón. Entonces, nada para que sepan, digamos, cómo se mide libras en kilogramos y cómo se mide galones en litros. ¿Ok? El problema consiste en lo siguiente. A mí me gusta aplicar este dibujo. Este dibujo lo tomé del folleto de Saray Meneses. Saray tiene un folleto, entonces ese dibujo me parece que está muy bien plasmado. Básicamente consiste en lo siguiente. Supongamos que usted tiene un tanque. Esto es un tanque. ¿Ok? Ese tanque va a tener un volumen inicial. ¿Qué significa un volumen? Un volumen significa tiene una cierto líquido. Supongamos que inicialmente tiene un cierto líquido. Le vamos a llamar solución salina. Solución salina significa agua con sal, pero también puede ser con azúcar o con sangre o cualquier otro tipo que puedan hablar de mezcla. De momento hablemos que sea una solución salina, o sea, agua con sal, por darle un ejemplo. Entonces, vamos a partir de que yo tengo un volumen inicial, una cantidad inicial. Esa cantidad inicial, llamémosle V sub 0, que está medido en galones. O sea, yo voy a tener inicialmente lo que está pintado en color verde, representa un volumen inicial medido en galones. Además, vamos a tener una cantidad inicial de sal. ¿Ok? Cuando en el tiempo cero vamos a tener una cantidad inicial de sal. ¿Cuánto de sal tenemos? A libra. ¿Ok? Entonces, esta A, de hecho, tal vez no se ve muy bien, pero voy a pintarlo en color morado. Esta A es la cantidad de sal que tiene el volumen, el tanque inicialmente. Hasta ahí todo claro. ¿En qué consiste el problema? El problema consiste en introducir, vamos a agregar una nueva solución salina. Entonces vamos a introducir o agregar una solución, pero además el tanque, supongamos que el tanque tiene aquí un huequito. Entonces, en el mismo tiempo en que se agrega, se mezcla, recuerde que lo que se agrega se mezcla con lo que ya tenía, y entonces va a salir del tanque una solución mezclada. Esa es la situación. Tengo un tanque que se le echa, pero al mismo tiempo va saliendo una solución mezclada a una cierta situación. Entonces, supongamos que lo que ingresa, supongamos que lo que se agrega aquí. Ahora, si yo le agrego algo, necesito un par de cosas. Necesito saber con qué concentración de sal, o sea, necesito saber la concentración de sal. Ojo, no es la cantidad de sal. Una cosa es la cantidad de sal y otra cosa es la concentración de sal. La concentración de sal es, bueno, sí se puede saber cuánta sal lleva, pero básicamente la concentración de sal es lo que vamos a llamar la B, que la B se mide como libras sobre galón. Es decir, uno tiene que conocer
con qué concentración viene esa nueva solución, que está medido en libras entre galón. Es decir, ¿qué significa B? B significa la cantidad de sal por galón. ¿Ok? O sea, sí se puede saber cuánto saldría. Lo que pasa es que hay que hacer aquí un análisis aquí, que B es la cantidad de sal por galón introducido. Si yo meto 3 galones, yo tendría 3 por B cantidad de sal. ¿Ok? Y además, tengo que ver a qué rapidez o a qué razón entra esa solución. Entonces, obviamente lo que se agrega a una cierta rapidez, a una cierta razón. ¿Ok? Esa solución que ingresa va a ingresar a un número E galón por minuto. Esa es la rapidez o la velocidad, bueno, rapidez, porque velocidad es el concepto. Es la rapidez con que ingresa la solución salina. Ahora bien, ¿cuándo sale? ¿Qué pasa cuando sale? Cuando sale, lo que me interesa que salga es con qué rapidez. Entonces, voy a interesar con qué rapidez sale la solución. Va a salir con una rapidez de F galón por minuto. ¿Ok? Entonces, de momento, ese es el problema. Tengo un tanque con volumen inicial, con una cantidad de sal inicial, se le agrega una solución a una cierta velocidad con una cierta concentración de sal y va a salir una solución con una cierta rapidez. ¿Ok? Bueno, aquí abajo puse algunas cositas básicas, por ejemplo, que la B representa una concentración de sal. ¿Ok? Que básicamente es la cantidad de sal, o sea, la cantidad de sal por galón medio en libras que se agrega. Y la E y la F va a ser la tasa o la rapidez con que ingresa la solución y con que sale la solución del tanque. ¿Ok? Entonces, eso va a ser, digamos, los datos iniciales o la situación inicial. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hallar? Bueno, lo que queremos hallar es una función que se llama QDT. Esto es una función. Esta función, esta función que depende del tiempo, es una función que depende del tiempo t, depende del tiempo t. Esa función lo que representa es la cantidad de sal presente en el tanque al cabo de t minutos. Obviamente, cuando uno está en este problema, inicialmente usted tiene una cierta cantidad de sal, pero cuando usted empieza a agregar y salir, conforme pasa el tiempo, la cantidad de sal es variable. ¿Verdad? Puede ser mucho, puede ser bajo, dependiendo de las condiciones del problema. Entonces, la idea es encontrar quién es esta función Q de T, que Q representa cantidad. De hecho, usamos la letra Q porque si no estoy mal, esta palabra, me corrigen si esta palabra existe, pero esta palabra lo que significa es la cantidad. Entonces, usamos la letra Q como cantidad, que es la letra que se usa en inglés, ¿ok? Basándolo en el sistema inglés. Ahora bien, definamos algunas variables importantes al respecto. Por ejemplo, vamos a definir la Q de T como la cantidad de sal en el tiempo T. Vamos a definir el volumen el volumen de solución salina en el tiempo T. Claro, es que el volumen cambia, porque cuando usted ingresa un cierto volumen y sale, el volumen puede variar, el volumen también varía. Y otra cosa que hay que definir es la concentración, es decir, la concentración de sal en un tiempo T. ¿Ok? Bueno, la cantidad se mide en libras, el volumen se mide en galones y la concentración libras sobre galones. ¿Ok? De hecho, voy a aprovechar aquí, no sé si ya era un curso de química o qué, pero ¿alguien me puede decir cómo se calcula la concentración?
Si yo conozco la cantidad y conozco el volumen, ¿cómo se calcula la concentración? O no saben cómo se calcula la concentración. ¿Se saben cómo se calcula la concentración si yo sé la cantidad del volumen? Bueno, los veo muy silenciosos, ¿verdad? Pero no sé si eso lo deberían saber, ¿verdad? Pero la concentración se calcula como la cantidad entre el volumen. ¿Por qué así? Porque si usted hace Q entre V, ¿cuál es la unidad medida de Q? Libras. ¿Cuál es la unidad medida de V? Galones. Y libras sobre galones representa las unidades medidas de concentración. Entonces, la concentración se calcula con esta fórmula. Cantidad entre el volumen. ¿Ok? Y ahora bien, ¿cómo se calcula el volumen? El volumen en el tiempo t. El volumen se calcula como el volumen inicial más el volumen variable. ¿Ok? Recuerde que V sub 0 representa el volumen inicial. Entonces sería el volumen inicial más el volumen variable. Ya voy a decir dónde sale ese volumen variable. El volumen variable, o sea, lo que varía cuando ingresa y sale. Resulta ser que para calcular el volumen se calcula como V sub 0 más E, que es la razón de ingreso por el tiempo, menos F, que es la razón de salida de la solución por el tiempo. Resulta ser que si aquí usted saca un factor común, usted sabe que aquí puede sacar un factor común. Saca esta T y saca esta T, llegan a eso. Por lo tanto, jóvenes, este pedacito que está acá, U es 0 más paréntesis, la tasa de ingreso menos la tasa de salida, paréntesis, multiplicado por el tiempo, esto me da el volumen en el tiempo T. Ahora te puedo decir, ¿cómo, profe? ¿Cómo es que E de T me da un volumen y F de T me da un volumen? Muy sencillo. La E, ¿cuáles son las unidades de medida de la E? Galones por minuto. ¿Cuál es la unidad de medida del tiempo? Minutos. Si yo cancelo esto con esto, me queda que E de T es en galones. ¿Qué representa E de T? Representa el volumen de la solución salina que se agrega. Ahora, si yo multiplico F por T, porque esta cosa me da un volumen, porque F está medido en galones sobre minutos y tiempo en minutos. Si yo cancelo este minuto aquí y este minuto abajo, resulta que F de T está medido en galones. ¿Qué significa esto? Esto significa el volumen de la solución mezclada que sale del tanque. Por lo tanto, sí tiene sentido matemático decir que E de T menos F de T es un volumen sumado al volumen inicial. Y esto de acá simplemente es acomodando la expresión. Entonces, vea qué bonito. Vea qué bonito. Pues resulta ser que entonces ya tengo una fórmula para el V de T. La fórmula para el V de T es V sub 0 más E menos F por el tiempo. Entonces, si actualizamos nuestra información, la fórmula para calcular la concentración, voy a hacer otro color, la fórmula para calcular la concentración es esta de acá. Entonces, ya tenemos una fórmula para calcular el volumen y ya tenemos una fórmula para calcular la concentración, pero hace falta algo. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Quién es QT? Bueno, de hecho, ese es el objetivo de este tema, hallar QDT. Para hallar QDT hay que, no es directo, eso se encuentra a través de una ecuación diferencial. Entonces voy a explicarle por qué esa Q es la solución de una ecuación diferencial. Vea qué bonito el asunto. Aquí viene un procedimiento, bla, 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 pero yo lo voy a explicar desde cero dónde está el rollo.
¿Dónde está el rollo del asunto? Vea qué bonito. Recuerda que cuando estamos en cálculo, a uno le dicen cálculo que D de Q entre D de T es la razón de cambio de Q a través del tiempo. ¿Qué significa en palabras más bonitas? Significa que D de Q entre D de T lo que representa es la razón con que cambia la cantidad de sal en el tanque en el tiempo T. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es la razón por que cambia la cantidad de sal. La lógica nos dice a nosotros que para calcular la razón de cambio de la cantidad de sal tiene que ser R1 menos R2. ¿Qué significa R1? R1 es la razón de la cantidad de sal que se agrega menos, ¿qué significa R2? R2 es la razón de la cantidad de sal que sale en el tanque. La pregunta es, ok, profe, ¿cómo se calcula R1? R1 se calcula como B por E. Ya les voy a explicar por qué eso tiene sentido. Y R2 se calcula como C por F. Bueno, B por E es un número. B por E es un número. Si quiere, ahorita le explico por qué esta cosa sí es una razón de cambio. B por E es un número. Ahora, en el caso de la C, en el caso de la C, que aparece aquí, que por cierto, esto que estoy haciendo es multiplicando la concentración por la tasa de entrada y salida. Así, ¿qué significa B? La concentración de sal al inicio. E, la razón con que ingresa la solución salina. ¿Qué significa C? Bueno, C va a ser la concentración a lo largo del tiempo. ¿Y qué significa F? La razón con que sale la solución salina del tanque. Es decir, si yo multiplico la concentración por la tasa de entrada o de salida, lo que me está dando es la R1 y la R2. ¿Ok? Pero si quiero ahorita le explico un poco más porque esto también es una razón. Resulta ser que donde aparece la letra C, la voy a cambiar por la fórmula de la concentración. Recuerden que la fórmula de C es Q entre el volumen, pero el volumen se calcula como U sub 0 más E menos FT. Pues vea qué bonito. Vea qué bonito. Esta cosa que está al lado izquierdo, esto que está en el lado izquierdo, es lo que llamo la Q'. ¿Ok? Claramente, D de Q entre D de T es la Q'. Si usted la acomoda, ¿qué significa acomodar? Acomodar significa que esto que está restando, la pasa al otro lado a sumar, queda así. Y ustedes se preguntan, bueno, pero ¿qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? Que por cierto, aquí voy a hacer una observación. Esta Q, mejor la pongo aquí a la par. Aquí pongo un 1, aquí pongo un 1 y la Q la voy a poner aquí a la par. ¿Alguien me puede decir qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿Esto qué es? ¿Una ecuación diferencial de qué tipo? ¿Alguien me puede decir qué tipo es ecuación diferencial? ¿Esto es una ecuación diferencial de qué tipo? Lineal de primer orden. ¿Por qué? Porque aquí aparece la derivada y aquí aparece la función. Es decir, todo el rollo que me estoy explicando es para justificarle por qué en los libros dicen que para encontrar Q tiene que resolver esta ecuación diferencial. Si usted resuelve esta ED, si usted resuelve esta ED, van a encontrar, ni más ni menos que la función Q a través del tiempo T. O sea, que todo se resume en resolver una bendita ecuación diferencial. Que por cierto, la condición inicial, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuánto es la cantidad de sal en el tiempo cero? A libras. ¿Ok? Esto significa que en el tiempo cero, esto significa en el tiempo cero. Entonces, en el tiempo cero,
Significa en el tiempo cero. En el tiempo cero, esto es una condición inicial. Esta condición inicial es lo que me va a permitir encontrar la constante, porque recuerde que esto me da la solución general. Si encuentra la constante, ya tiene la solución particular al problema. ¿Ok? Entonces, lo que estamos concluyendo es que esta es la ecuación diferencial para resolver problemas de mezclas y tanques. Ahora, voy a explicarle por qué cuando usted multiplica B por E es una razón de cambio y cuando usted multiplica C por F es una razón de cambio. Es muy sencillo. La B se mide en libras sobre galones. La E se mide galones por minuto. Si usted cancela aquí galón con galón, me queda libras sobre minutos. Y libras sobre minutos es la razón, es una razón de cambio. De hecho, es una razón de cambio de la cantidad de sal a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y si yo multiplico C por F, aquí está medido libras sobre galones, aquí está medido galones sobre minuto. Si yo cancelo galón con galón, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que C por F me da una razón de cambio que representa la cantidad de sal, bueno, la razón de la cantidad de sal a través del tiempo, es decir, esta cosa. Por eso es que B por E menos C por F sí representa estas razones R1 y R2. ¿Ok? Entonces, en conclusión, usted tiene que resolver esta ecuación diferencial y al resolverla encuentran la Q de T. Cositas adicionales para terminar la clase. Bueno, los problemas de mezclas también se pueden trabajar, en otra sustancia. Ok, es que usted pues sí, pero es que usted solo me está hablando de sal. ¿Será que todos los problemas son de sal? No necesariamente. Hablamos de sal para simplificar el contexto inicial, pero yo podría trabajar también con azúcar. Yo podría trabajar arena en concreto. Lo que pasa es que arena es un poco más viscoso el asunto, pero bueno, sí se puede trabajar, ¿verdad? Entonces, no siempre es sal, también puede ser azúcar o cualquier otra sustancia. ¿Ok? Y por último, ok, ¿qué pasa si el B vale cero? ¿Qué significa que el B valga cero? Ok, hay problemas donde la B vale cero. ¿Qué significa que B valga cero? Significa que hay una concentración de cero sal libras por galón. Pregúntese en eso. Si yo incluyo una solución que lo que tiene es cero sal por galón, ¿qué es lo que estoy introduciendo al tanque? Lo que se está introduciendo al tanque es agua pura. Entonces, cuando uno ingresa agua pura sin ninguna sustancia en ella, usted tiene que entender que la variable B o el dato B tiene que ser igual a cero. ¿Ok? De hecho, aquí hago una aclaración de que si B vale cero, esa ecuación se puede resolver como variables separables. La puedo resolver como una LPO. Sí, te puede decir, profe, esta ecuación con el B igual a cero, es que si B vale cero, esta cosa queda igualada a cero. Por eso es que se puede resolver como variables separables, pero también se puede resolver como una lineal de primer orden. Eso es una nota ahí para que sepan de que si B vale cero, la ecuación que queda podría resolverse con la técnica de variables separables. ¿Ok? Bueno, ya lo que queda ahí es terminar aquí. ¿Ok? Entonces, chicos, lo que he explicado hasta este momento es la parte teórica. De la parte teórica lo que sugiere es que para encontrar la función cantidad de sal a través del tiempo, hay que resolver una ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial tiene ciertos valores. Estos valores que tiene la ecuación diferencial lo obtenemos mediante un análisis, digamos, de este tipo, ¿verdad? Entonces yo sepa
cuál es el volumen inicial, la cantidad inicial, la concentración que ingresa, la tasa de la solución que ingresa, la tasa con que sale la solución del tanque. ¿Ok? Entonces, básicamente todo eso es la cuestión teórica. En la próxima clase, ya con más calma, vamos a resolver un par de ejemplos de mezclas y soluciones químicas. ¿Ok?